En el escenario de la pandemia existe la sensación muy lógica de que cuando la pesadilla termine, muchas cosas habrán cambiado. Necesariamente habrá cambios en la economía global, necesariamente habrá cambios en las sociedades, en las estructuras políticas. Respecto a las estructuras políticas, a la hora de imaginar esos cambios que se vienen y que de algún modo ya se están produciendo, siempre es bueno remitirse, y es una costumbre de quienes damos clases en facultades de ciencias políticas, una costumbre de los politólogos, remitirse a la antigua polis griega, ¿no? La antigua polis griega es ese espacio en la historia y en la geografía mundial en el que apareció un milagro generacional, varias generaciones que lo pensaron todo. Y en la antigua polis griega uno encuentra pensamientos que parecieran estarse verificando en el escenario de la pandemia. Por ejemplo, el sistema político que proponía Platón, el sistema que desarrolló en su obra La República y que perfeccionó ya en su etapa crepuscular, en la etapa crepuscular de su vida, el Platón ya viejo que escribió las leyes. A ese sistema lo llamó la sofocracia, ¿no? El poder, el kratos, en manos del sofos, aquellos que poseen el conocimiento. La sofocracia de Platón, según la describió en la República, podía ser una monarquía, o sea, el gobierno de un rey filósofo, porque en aquel momento y en aquel lugar el conocimiento, el saber, hacía referencia a los filósofos. Podía ser una monarquía si el rey era filósofo, o podía ser, según Platón, una aristomonarquía, el rey asesorado por un consejo de filósofos. Pero en ambos casos era la filosofía, el saber, lo que estaba al frente del kratos, lo que detentaba el kratos, el poder. En las leyes, ya un Platón incluso golpeado por las experiencias de la vida y de sus aventuras políticas, sus fracasos políticos en la Siracusa del rey Dionisio, en las leyes, digo, habla de una sofocracia democrática, ¿no? O sea, una aristodemocracia. La democracia, el gobierno de la mayoría, pero asesorada, conducida por una aristocracia de filósofos. Ese sistema que imaginó Platón en la antigüedad y que tenía muchos rasgos de autoritarismos, hay muchos pensadores y estudiosos que con alguna razón sitúan a Platón como uno de los pioneros del totalitarismo, si se quiere empieza a verse en el escenario de la pandemia a nivel global, porque nunca, como en estos días, todos los gobernantes, todos los gobernantes se han rodeado de científicos. El filósofo en los tiempos de la antigua polis griega hoy es el científico. Hoy vemos una realidad en la cual la infantería, los que van al frente en el campo de batalla son los médicos. Y los gobernantes se rodean de científicos, ¿no? Ellos son el comando, el Estado Mayor conjunto, ¿no? Quienes guían, los estrategas de esta guerra contra el llamado enemigo invisible, los estrategas de esta guerra contra el virus, naturalmente son los científicos, los biólogos, los microbiólogos, los inmunólogos, los médicos especializados en epidemias, ¿no? Ellos por primera vez están en la primera línea gubernamental. Son ellos los que tienen
la palabra. Y en este sentido reflejan lo que había explicado Platón cuando proponía la sofocracia. Esta es la primera pandemia en lo que va a ser de ahora en más una era de sucesivas pandemias que irán llegando en olas. Las primeras encontró al ser humano absolutamente desprevenido. La inversión científica, la economía, todo estaba planteado en base a otras prioridades. Necesariamente las prioridades van a cambiar y al nuevo orden de prioridades para enfrentar las realidades que de acá en más la polis global va a tener que enfrentar, estarán al frente los científicos, o gobernando directamente o asesorando a los gobernantes. Esa es la realidad que se plantea. Jenofonte, otro filósofo socrático contemporáneo a Platón, autor de obras importantes como La Anábasis o Los Memorables, un militar filósofo, ¿no? Él fue a las guerras de Ciro el Joven contra el rey persa Artajerjes, que era su hermano. Jenofonte, en su obra Los Memorables, establece su teoría del jefe, una teoría que en el siglo XX inspiró a los líderes fascistas, ¿no? Por eso Mussolini, que escribió un libro sobre Jenofonte, se hizo llamar el Duce, y Hitler el Führer, y Francisco Franco el caudillo. Son todas palabras que aluden al concepto de jefe, y es un concepto genofontiano. Pero el jefe, según explica Jenofonte en su obra Los Memorables, no es el que recibió el cetro porque lo heredó de su padre, el rey muerto, o quien fue elegido en el ágora por los otros ciudadanos. Jefe, según Jenofonte, es aquel que sabe mandar, y el que sabe mandar, según este filósofo socrático, es aquel que tiene el conocimiento adecuado en la determinada circunstancia que a la polis le toca atravesar. Por ejemplo, si la polis está acosada por una sequía, el agrónomo será naturalmente el jefe. Si la polis está siendo atacada por invasores, por ejércitos extranjeros, será el militar el jefe adecuado para esa circunstancia. Y si lo que está atacando a la polis es una epidemia, entonces será el médico el jefe adecuado. Por cierto, la teoría genofontiana traída a estos tiempos, como hicieron los líderes fascistas y los pensadores de la cultura autoritaria del siglo XX, es eso, es cultura autoritaria. No obstante, yo tomo la visión de el jefe adecuado es el que posee el conocimiento para la circunstancia adecuada, y en este caso es el científico. No va a ser un jefe como proponía aquel militar filósofo de la antigua polis ateniense, no va a ser uno, ¿no? Va a ser una legión. En el mundo estamos viendo lo que nunca habíamos visto. Los médicos en la primera línea de batalla y los científicos con inmunólogos, microbiólogos, a la cabeza los que están asesorando a los gobiernos. Creo que de acá en más va a ser así. Lo sensato sería que de acá en más fuera de ese modo, porque esta es la primera en una era de pandemias que irán llegando sucesivamente como distintas olas. La primera nos encuentra absolutamente desprevenidos. Si se toman las lecciones correctamente y si los científicos son los que pasan a ser, los científicos y los médicos en general, son los que pasan a establecer el orden de las prioridades en todas las sociedades, entonces en las próximas pandemias estaremos mucho,
pero mucho mejor preparados.